Buenas tardes, estimados estudiantes de la licenciatura en Criminología y Criminalística. Les saluda con gusto la maestra Magali Gabriel para darle continuidad y conclusión a la materia de investigación criminológica del día 23 de marzo del 2024. A lo correspondiente de esta materia, hoy tenemos que recordar y ver todo lo que hemos recabado en el curso sobre las técnicas de trabajo en la criminología. Asimismo, las diferentes técnicas que se ocupan, de las que hemos venido abordando pues desde que iniciamos el curso, cómo se van planteando, cómo se van trabajando, de acuerdo a la diferencia entre método y técnica, de acuerdo a la orientación de los temas a nivel criminal. Hablamos en su momento del método científico, que día a día en nuestra labor pues lo vamos a ir trabajando, lo vamos a ir viendo, lo vamos observando, pero pues vamos reafirmando cada parte importante del método científico, al igual del método inductivo y deductivo, que nos van a ir despejando las dudas y de acuerdo a lo que se trabaja, pues lo vamos a ir planteando y lo vamos concretando. En la cuestión de la técnica clínica, que también en su momento y varias veces se expresó, pues cómo se va dando un historial, cómo se va a ir dando un planteamiento médico también, en un tema histórico, los antecedentes. En el tema de la técnica de exploración, pues cómo vamos a ir trabajando este tema de la exploración en cuanto al trabajo de campo, el método sociológico, en cuanto al entorno, la familia, la sociedad y que se va desenvolviendo el individuo. Y por último, el método estadístico, donde vamos a plantear si hablamos de un área decreciente o un incremento o una reducción, comúnmente lo conocemos, en cuanto a las situaciones que se van prestando y tornando día a día en temas de criminalidad. Es por eso que en esta materia pues se fue trabajando este tema importante de la programación, del estudio, del análisis, de la observación que todos y cada uno de ustedes fueron realizando pues en esta materia. Y hablando ya del tema que la criminología nos indica, pues para muchos dirán que es una técnica de investigación la criminología, porque nos va a permitir obtener datos, comprobar resultados y analizar estos datos obtenidos. La diversidad de conceptos en el término de la utilidad de la investigación criminológica, pues hablamos de programas de intervención, de diferentes modelos en cuanto a altos individuos criminales. En la actualidad o en la criminología actual, pues ya no podemos hablar de una técnica, ya hablamos de una ciencia, ¿sale? Ya que está derivado de todo el conjunto de lo que va a estudiar. Planteando el método científico, pues se da uno cuenta que es una ciencia completamente pues amplia para sus conceptos y conocimientos, de los cuales nosotros como investigadores nos jactamos de conocer, de aplicar todo el tiempo. Entonces, hoy por eso se conoce como ciencia. Dentro del método utilizado por la criminalística a diferencia de la criminología, pues vamos a hablar de la observación, de la formulación de temas, de problemas, de hipótesis, de contrastación de problemas o de hipótesis, de técnicas que elementos generales pues van a cuestionar y van a ser atribuidas al cotejo de las cuestiones del imputado. En la cuestión de la psicología, que es un tema importante que también aborda la criminología, pues vamos a estudiar la metodología de esta área, donde dividimos aquellas ramas que entienden por disciplina una ciencia básica o experimental,
utilizando un método científico cuantitativo que contrasta hipótesis o variables cuantificables en el contexto experimental, y otra busca comprender los diferentes fenómenos. Asimismo, en las cuestiones de la metodología en la psicología, pues vamos a hablar de la investigación experimental, de la investigación observacional, la correlacional, la longitudinal, transversal, los diferentes estudios de casos, la investigación cuantitativa y cualitativa que ustedes desde ya un buen tiempo vienen trabajando este tipo de conceptos y los han estado planteando. A su vez, pues tenemos las diferentes herramientas en la investigación que se utiliza en la psicología, en la observación natural, donde pues como el nombre lo indica, los psicólogos observan al sujeto en su contexto natural para intervenir en el mismo, el cual permite que la conducta observada y estudiada sea más espontánea, que se lleve a cabo en un laboratorio, que se den a cabo también las encuestas, cuestionarios y análisis de información. A su vez, la parte psicoanalítica que nosotros vamos a comprender en la teoría como tal, que nos trata de explicar las fuerzas inconscientes que motivan al comportamiento humano, es decir, aquellos conflictos posteriores e internos que aparecen durante la ejecución de un acto, pero también nos pide los internos que aparecen desde la niñez, que afectan a posteriori algunos comportamientos y emociones del individuo. El psicoanálisis se basa en el desarrollo de las personas, pero también desde el punto emocional, sexual, etc. Entonces, todos estos estudios que nosotros vamos a realizar y vamos a hacer observacionales, pues nos van a dar muchas pautas a entender el porqué de la conducta del individuo. ¿Cuándo surge un enfoque psicoanalítico, como lo mismo lo dice? Bueno, se remonta en el siglo XVIII, ya que si te recuerdan, hablamos un poco de historia, hablamos de la hipnosis, un caso necesario de algunas personas para ver el porqué, ¿no? Pensaban que algunos estaban endemoniados o cosas así, ¿no? Entonces son temas que uno tiene que ir ahondando y entendiendo. Bien, entonces esa es la parte de la cuestión psicoanalítica, pero ya analizando desde el inicio que vemos platicando, pues acuérdense que está la parte sociológica que el método sociológico te indica y está la técnica de exploración. Entonces ahí en la psicología, el psicoanálisis abarcan esas dos áreas importantes para poder decir, por eso se estudia, por eso se quiere dar a entender, por eso se quiere comprender, pero este es uno de los fundamentos en el tema científico que nos están dando a entender que la causal del acto que llevó a cabo la persona se comprende y se entiende que es por esto. O sea, no hay una situación en el individuo conductual que no tenga respuesta. Entonces, por eso dice, la respuesta a este acto es esto. Hablemos de criminología clínica, hablemos de criminología de campo, donde nosotros ya estamos estudiando los fenómenos y estamos tratando de inducir, de deducir, sacando la historia breve del individuo, pero también ya le estamos explorando y estamos estudiando los diferentes factores endógenos y exógenos que llevan al individuo a cometer estos actos. Por eso la criminología da muchas explicaciones del porqué de su intervención. En cuanto al desarrollo de programas de intervención, de métodos o proyectos de política criminal, para poder entender al individuo desde el punto de quiebre, o sea, el por qué, de dónde, cuándo, cómo y cuál fue el fin o para qué fue el fin. ¿Sale? Bien, chicos, pues de antemano les agradezco haber intervenido conmigo en el curso. Fue un gusto trabajar con ustedes, esperamos más adelante hacerlo nuevamente. Y bueno, si existiera alguna duda, les
Vuelvo a repetir, espero me lo hagan saber. Les deseo lo mejor y pues excelente inicio de cuatrimestre también. Buena tarde.